Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en un espacio en el cual tenemos una invitada el día de hoy para desarrollar la entrevista para la asignatura Administración y Legislación Educativa. El día de hoy nos encontramos con Mercedes Lozano Sánchez, licenciado. ¿En qué eres? Educación Especial. Listo. Cuéntanos acerca de tu nivel de escolaridad. Bueno, un bachiller, INEMITA, promoción social, con pregrado en Educación Especial, en licenciatura de Educación Especial y con posgrado en dificultades del aprendizaje escolar. Listo, y cuéntanos cuántos años has estado en el distrito. En el distrito llevo 25 años. Listo. Bueno, damos entonces comienzo a esta entrevista. Por primer categoría tenemos como desarrollo profesional. Entonces, la pregunta es, ¿qué te mueve? ¿Qué te motivó a entrar al distrito? Bueno, yo soy como, como una persona que tenía esos, o que tengo esos dones y facultades para poder ser docente. Sin embargo, uno en el bachillerato pues no hace esa exploración. Yo me inicié como para estudiar ingeniería de alimentos ¿En y serio? estando en este estudio, viniendo pues de un pueblo a Bogotá, de Villavicencio a Bogotá, empecé a entender que no era como mi carrera y me puse pues a mirar porque yo salí como promoción social, modalidad salud del INEN. Entonces empecé a mirar y me gustó el trabajo con niños especiales. Fue cuando vi la carrera de educación especial y empecé a estudiar educación especial y ahí me gradué. Qué bonito. ¿Tú crees que valió la pena toda la preparación y formación que tuviste como docente? Sí, claro. Pienso que como docente uno no puede ser empírico. La docencia requiere un estudio casi a diario de estarse uno eh, preparando porque pues para sus clases, para sus temas, yo inicié como maestra de educación especial. Entonces no es fácil porque es casi que un trabajo a nivel individualizado. Cuando me presenté al distrito, yo no me presenté como educadora especial, sino que había un concurso para maestros. Yo me presenté para básica primaria y pues tuve la fortuna de pasar, que no había para educación especial, pero pasé. Y motivación especial, pues la estabilidad laboral, porque pues bien o mal, el distrito da una estabilidad Beneficios. laboral, pues recibe uno sus sueldos, sus prestaciones, va ganando categoría y se puede ir escalafonando, así sea difícil, pero se puede ir escalafonando. Mientras que en un colegio privado, pues la experiencia no fue tan buena porque primero el trabajo es muy duro, segundo el pago es muy malo y a veces cuando uno necesitaba hasta el tiempo que ha trabajado para su pensión no existía porque no lo hacían. Entonces, Ok. en cambio con el distrito sí. Muy interesante. Entonces, bueno, hablando, siguiendo por esa misma rama, te quería preguntar, ¿qué opinas acerca de eso precisamente, que para ascender al escalafón docente sea tan difícil acreditar el tiempo pues trabajado en instituciones no oficiales? Lo que pasa es que cuando uno ingresa a la Secretaría de Educación, el tiempo que uno ha trabajado en otras instituciones no oficiales, pues es como una experiencia. De pronto en el día que uno se vaya a pensionar, le favorece o no. En mi caso, por lo menos, yo perdí Ese el tiempo. tiempo que yo tenía trabajado con instituciones privadas. Solo me valieron el tiempo que trabajé con Secretaría de Educación Ok. directamente. Entonces, no es que a uno no se lo tengan en cuenta, no lo valgan ni nada, sino que eso es como la ley, ¿no? Lo que uno trabaja con Secretaría para escalafonarse. No sirve,
porque solo el escalafón va con el tiempo que tú trabajas con secretaría y de año en año pues van diciendo para una categoría subir de la 1 a la 2, de la 2 a la 3 hasta la 14, que es en este momento la que hay, que llevamos muchos años en ella, los que estamos en 14 sin poder ascender, solo sirve es lo que trabaja uno con secretaría, no más, y los estudios que haga con secretaría, estando ya vinculado. Ok, bueno, ¿y añadirías o modificarías algún requisito, digamos, para ascender? De pronto que se haya visto en este decreto. ¿En el antiguo o en el En el nuevo? antiguo. En el antiguo era duro, pero pues ya no se usa, ya es otro. Sin embargo, este que tiene ahorita, que está ahorita vigente, sí es complicado también para ascender. Siempre hay hartas trabas, pero bueno, ahorita la gente está llegando hasta doctorado. Sí. En el caso del antiguo escalafón, ascender era Más fácil. al comienzo era fácil, luego las políticas iban cambiando y entonces ya le ponían a uno, digamos, para ascender de la séptima a la octava, entonces necesitaba 3 años y luego de los 3 años podía mirar Sí. cómo ascender más, hacer estudios, ¿no? Sí, claro. Si no, no podía ascender. Al llegar a la 14 necesitaba también 4 años, un ejemplo, no recuerdo bien cuánto tiempo, pero más o menos así eran 2, 3 años, 4 años, o escribir un libro. Más uno tenía, más aparte tiene uno que tenía que para ascender a hacer algunos, no recuerdo el nombre cómo se llamaba, pero como unos módulos, Ok. y ir haciendo, entonces le pedían 7, 8, 9, dependiendo en el grado que se fuera a ascender, de sexta a séptima, octava, novena. Digamos, yo ascendí de cuarta a 12. Y sin embargo me hicieron audiencia para mirar si tenía en regla todo. No fue tan fácil. Y de 12 a 14 me demoré algunos años precisamente porque colocaban años y estudios. Años y estudios. Bueno, y por último, en la siguiente categoría, que es acerca de la evaluación, como tal que se ha empleado en este decreto antiguo, ¿qué opinas de los casos de corrupción que han habido por parte de los docentes para ascender dentro, pues, del mismo escalafón? Bueno, nosotros en el antiguo escalafón no había evaluación y aún no tenemos evaluación. Digamos, yo soy de las pocas profes que trabajo y no me evalúan a final de año. No me piden evidencias de mi trabajo, pues igual existen, porque uno trabaja con un grupo de docentes que sí tienen que presentar las evidencias y entonces pues uno va ahí también con sus evidencias. Sin embargo, para ahorita, escalafonarse, bueno, antiguamente sí existían algunas trampas, digamos, o cómo se dice, fraudes, Sí, fraudes, sí. para uno ascender, porque habían maestros y habían instituciones que vendían los diplomas Ok. y había gente que compraba los diplomas. Sin embargo, por lo menos yo soy miedosa para eso, nunca lo hice, pero sí hubo propuestas, vaya, compre el diploma para que aparezca licenciada en preescolar, un ejemplo. Pero como yo no había estudiado eso, ni quería estudiar eso, pues no lo hice, pero sí conozco gente que se escalafonó hasta ¿Muchos casos? yo en mi experiencia no muchos, pero sí con 2 o 3 ya Sí. decía uno. Se veía más en los pueblos, siento yo, que se veía más en los pueblos porque eso se evidenció luego, que había muchos maestros que habían comprado títulos, pero pues bueno, ahí sí, es la ética de cada quien. Y en el de ahorita, pues sí es difícil, es difícil. Conocer de pronto un fraude es que yo necesito ascender y entonces necesito hacer la maestría, pero yo no tengo el tiempo. Entonces yo le pago a una persona o sea, como es virtual o, ¿sí? Entonces le pago a una persona que lo haga, como ahorita es con otros países, con España, con Chile, con México. Entonces yo le pago a una persona que lo haga,
presenté mis exámenes y todo, se gradúa, pero el título está a mi Tuyo. nombre. Eso sí lo he escuchado también, no mucho, pero Pero sí. han habido Y casos. se cobra buena platica por hacer eso, Claro, tiene. por hacer esa maestría todo el tiempo, 4 semestres, presentar todo y entregarle el título a la persona que me está pagando. Me acuerdo que yo lo vi hace como unos 6 7 años y eran como 6 8 10 millones de pesos para hacer ese trabajo. Mucho dinero. Y bueno, la última pregunta ya que para finalizar esta entrevista es con relación a todos los casos que han existido últimamente acerca de abusos y pedofilia. ¿Qué pensabas de que los tipos de evaluaciones que se hacen para medir el desempeño de los docentes realmente miden sus méritos y competencias? Eh, ¿Por qué crees que estos abusos, por qué crees que han dado puerta a estos abusos, a estos casos de pedofilia? Pues yo creería que lo que hacen todos los requisitos que se dan hoy en día, que no los conozco bien, pero pues son títulos, haría falta pues de pronto como un estudio psicológico, psiquiátrico, no sé cómo lo llamarán en una empresa, pero no sé, hay personas que tienen una personalidad como tan ambivalente que uno no sabría, no descubre qué es lo que está pasando por esa persona y cuándo puede llegar a cometer un acto de esos. Ahorita hay tantas cosas y más después de pandemia que la gente quedó tan mal emocionalmente que podría ser también uno de esos casos, porque digamos el maestro, que la verdad pues no sé si le han acreditado los títulos, que cometió eso con el bienestar familiar, pues es una persona joven, tiene 33 años, entonces uno no sabe de verdad cómo se puede colar una persona de estas en una empresa tan importante Sí, que total. maneja tanta papelería y tanto profesional, tanta, ¿cómo se llama? Sí, Documentación, documentación reglas, y que van requisitos. y que van como extrayendo y sacando lo mejor de lo que les llegue para que suceda una cosa de estas. Sí, es muy difícil opinar al respecto, pero Sí, sería lamentable verdad que por se los haga niños. un estudio psicológico a cada persona que llega o psiquiátrico, no sé cómo se llamará, aunque en el examen aparecen preguntas que pueden evidenciar algún tipo de bipolaridad o algún tipo de enfermedad de tipo Psicológica. psicológico con estos docentes o personas que se quieren presentar a la docencia, a ser profesores del distrito. Entonces yo no sé cómo harán los estudios Sí. para cualificar ese aspecto. Bueno, muchas gracias, profe Mercedes. Esperamos volver a tenerte aquí muy pronto y ante todo, muchas gracias. Bueno, con gusto, espero que sean los mejores profesionales, que sirvan de algo. La docencia hoy en día no es tan fácil, ha cambiado mucho la población. La verdad que después de pandemia es muy complicado el trabajo, sobre todo con chicos y adolescentes, pero ese don le ayuda a uno y la cualificación que tiene le ayuda a uno a sobreponerse y a tratar de ayudar a estos chicos y especialmente a sus familias, porque es que realmente el trabajo se tiene que hacer es con familia. Muchas Gracias. gracias. Mi nombre es Lady Yasmin Llano Ramírez, soy licenciada en Educación Básica con énfasis en inglés. Actualmente cuento con una maestría en Comunicación y Educación y llevo trabajando 7 años en el distrito. Lo que me motivó a ingresar al distrito, pues justo en el momento en el que yo me encontraba realizando la maestría, la mayoría de mis compañeros ya eran profesores del distrito y ellos me motivaron a presentar el examen. Realmente lo hice más como una prueba para ver qué tan difícil era, ya que pues mucha gente hablaba del examen y de las veces que se había presentado y no había logrado pasar, entonces simplemente lo hice como por medirme un poco, a ver cómo me iba. Y pues pasé. Digamos que
Yo ya llevaba varios años trabajando en colegio privado, colegios de muy alta calidad y de muy buena reputación, entonces esa formación y preparación que tuve pues sirvió bastante al momento de enfrentarme al examen y ha servido bastante al momento de dictar una clase en los colegios públicos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la diferencia entre un colegio público y privado es abismal en cuanto a la motivación de los estudiantes, el nivel de lengua que tienen los estudiantes, en mi caso particular de inglés, y las problemáticas que ellos enfrentan, ya que son de contextos sociales bastante difíciles. El hecho de que exista una diferencia entre la percepción del decreto 278 y del 2277 y las leyes que lo rigen no necesariamente se traduce en calidad de la educación. De cierta manera, podríamos decir que muchos de los docentes del decreto 278, pese a que han ingresado con concurso, mediante un concurso de méritos, no necesariamente son buenos docentes y tampoco podríamos afirmar que la educación o la calidad de la educación ha mejorado porque se rija con un decreto diferente a los docentes que en este momento la imparten. Podemos, de hecho, afirmar que las pruebas estandarizadas han mostrado resultados muchísimo más deficientes. Entonces, no creo que esté ligado directamente con la calidad de la educación estos decretos. Si bien las personas que ingresan al magisterio lo hacen mediante un concurso público, hay que hacer énfasis en que este concurso, pues muchas veces lo aprueban personas que no son profesionales en la docencia, sino en otras áreas y que hacen un curso de pedagogía de 2 meses y esto les faculta para dictar una clase, cosa que también pone en riesgo la calidad de la educación porque tenemos profesionales en ingenierías dictando matemáticas que no saben cómo manejar un grupo, que no saben cómo impartir una clase y que evidentemente no tienen como la vocación que podría ser rescatada en este proceso de la educación. En cuanto al escalafón docente para ascender, si bien es cierto que antes se hacía por antigüedad y que ahora hay que presentar una serie de concursos, también esto hace que muchos docentes se retrasen en su proceso de ascenso porque hay un número específico de personas que pueden aprobar el concurso de acuerdo al presupuesto de la nación y esto hace que personas que tengan estudios de maestría o doctorales no puedan aprobarlos, no puedan ascender y duren muchísimos años en el mismo escalafón. Entonces, no necesariamente el hecho de que se escalafone o el hecho de que se estudie garantiza que el docente pueda en algún momento recibir lo que es justo para él y de acuerdo a sus estudios y de acuerdo a los años de prestación del servicio. Hay que hacer énfasis en que la evaluación de competencias anual, la evaluación de desempeño anual, es una evaluación muy genérica, existe una guía, es un formato que se llena, simplemente hay que guardar ciertas evidencias que se generan en carpetas, en Drive, dependiendo de la plataforma en que el colegio te pida que las muestres, pero el rector pues finalmente tiene que evaluar dependiendo del número de docentes que sean del decreto 1278 eh, y dependiendo el tamaño del colegio, puede evaluar desde 30 profesores hasta más de 100 o 200 profesores. Esto implica que la evaluación finalmente sea más una conversación de 5 o 10 minutos en donde el rector le dice al docente que sí subió las evidencias, que sí está todo bien, pero no hay una evaluación realmente rigurosa. Entonces, aunque acá se plantea que si el docente realmente tiene una calificación baja, podría despedirse si tiene los resultados de su evaluación en dos años consecutivos menos de los 60 puntos, esto no pasa. Y creo que podrían hacer una investigación de cuántos docentes realmente han sido despedidos por este motivo. Ninguno. Ningún docente pierde la evaluación de desempeño. Y si alguno llega a obtener un resultado por menos de los 60 puntos, puede de cierta manera poner una queja ante la Dirección Local de Educación, de la DILE, y tener un segundo evaluador. Entonces, realmente esta evaluación es más como un protocolo que hay que seguir, no es una evaluación rigurosa que muestre el proceso de un profesor para haber alcanzado ciertas competencias durante su año cuando le dictaba a los estudiantes. Entonces, esto sí podría considerarse una falacia, ningún docente pierde la evaluación y no hay mucha diferencia con los docentes del 2277 en este sentido. Y por último, si bien es cierto que los salarios de los docentes
del 2277 están estancados porque ellos se rigen por otro decreto, y los del 1278 tienen la posibilidad de ascender. eh, Finalmente no todos ascienden, y en la parte del momento de la pensión hay que tener en cuenta que los docentes del 2277 tienen derecho a una pensión extra, y además de eso tienen el derecho a pensionarse con cierto porcentaje, mientras que los del 1278, aunque puedan llegar a ganar más mensualmente, y estar ubicados de acuerdo a su nivel de educación, finalmente, su pensión se va a dar sobre el 65% del promedio de los últimos 10 años de ganancia. Entonces, básicamente hay una pérdida gigante porque finalmente un docente que esté ganando significativamente, pues al momento de pensionarse pasaría a ganar muchísimo menos de lo que en toda su vida de maestro ganó. Entonces, realmente en esa parte, ese aumento salarial sí está un poco tergiversado. Bueno, en cuanto a los cambios, creo que, digamos que a nivel salarial, a mí en lo particular, pues me afecta, y a todos los docentes 1278, porque si bien podemos recibir un poco más mensualmente que los del decreto anterior, al momento de pensionarse, pues tiene sus desventajas, como lo mencioné anteriormente. Pero teniendo en cuenta esto, pues siento que muchos docentes buscan mejorar su nivel salarial, y esto hace que hagan un aporte a la comunidad, porque al estudiar una maestría, al estudiar un doctorado, pues finalmente todos esos avances y esas intervenciones pedagógicas se quedan para la comunidad. Entonces creo que de cierta manera el hecho de que un docente se vea en la necesidad de seguir preparándose y de seguir creciendo a nivel académico puede contribuir bastante al mismo crecimiento de la comunidad, dependiendo del tipo de investigación que esté haciendo el docente y la intervención que esté haciendo él en su debido momento. Bueno, en cuanto a los casos de corrupción para ascender dentro del sistema de educación en Colombia, hay mucho desconocimiento de mi parte. Realmente uno escucha que existe, pero siento que esos procesos no son tan sencillos, que hay bastantes evaluadores que pueden, de cierta manera, mirar quiénes pueden o no pueden ascender. Creo que podría ser un poco más sencillo estos casos de corrupción en lugares que no sean el distrito, porque pues en un pueblo o en lugares en donde muchos puestos se pagan con favores políticos, se puede dar muchísimo más sencillo que en Bogotá. Bogotá tiene un sistema mucho más riguroso, porque los evaluadores pues no son el amigo, el vecino, el político de turno. Entonces, pero no es tan común. Pero de todas maneras, pues lo que pienso es que es un desacierto total, pero también tiene que ver con el hecho de que muchas personas que están en el magisterio no son docentes. Entonces, tú no puedes exigirle a una persona que fue formada con otro tipo de profesión que sea ético, porque sus valores y su formación no fueron en eso. No son personas que son tan conscientes de que están formando más seres humanos dentro de las aulas. La última pregunta me parece que es una aseveración un poco peligrosa, porque mm, realmente no dice cuáles son los casos, ¿no? Digamos que casos de abuso y pedofilia que se han conocido últimamente, pues fue en un jardín del bienestar familiar, no fue directamente en un colegio. Los casos que yo conozco de colegios han sido muy tergiversados. Está el chico que, o la niña que presenta algún tipo de señales de abuso. Hay un protocolo que se sigue en los colegios para eh, activar unas rutas de emergencia y que se atienden directamente a las entidades encargadas. Y cuando pasa esto, pues se genera el run run. Y generalmente cuando sucede, muchas veces se culpa al docente y no se hace una investigación rigurosa. Los mismos medios de comunicación se encargan de tergiversar la información. La comunidad incluso reacciona de manera eh, pues violenta, incluso queriendo quemar las instalaciones de los colegios, destruyendo todo.
y digamos que está el escándalo mediático durante algunos días cuando pasa la situación y finalmente los entes encargados de hacer la investigación dan el resultado, pues resulta que muchas veces los mismos niños que presentaron abuso fueron abusados desde casa, o sea, no generalmente es algo que se presente en los colegios. Creo que se ha generado mucho ese run run. No estoy diciendo que nunca haya sucedido, pero sí es importante tener en cuenta que no se puede afirmar porque muchas de estas cosas pues han sido desmentidas en las diferentes investigaciones que se han realizado. Ahora bien, las evaluaciones, como lo mencioné anteriormente, son evaluaciones que no miden eso, eh, que sus méritos y competencias no son medidas ni siquiera en cuanto al dominio del tema o del área del conocimiento que el docente está impartiendo, simplemente son como un checklist en donde pues simplemente los mismos docentes son los que se asignan la nota, el rector está de acuerdo con esta y así termina y nuevamente al siguiente año se repite. Entonces, sí creo que debería ser muchísimo más rigurosa el examen para ingresar al distrito y especialmente con una prueba de psicología en donde se vea qué tipo de personas y de seres humanos son los que van a educar a los niños, porque muchas veces uno se encuentra con un montón de personas que no tienen el amor ni la vocación, ni siquiera la profesión, porque no son docentes profesionales, dictando clase en muchas pues escuelas. Entonces, sí sería importante que fuera un examen realmente riguroso que midiera tanto los conocimientos y el dominio del área que va a enseñar, como el ser humano que está parado enfrente de un salón de clase. Y de igual manera, considero importantísimo el hecho de que hubiese una evaluación psicológica, por lo menos anual, para ayudar a revisar cómo está el docente, porque hay muchos docentes con problemas de salud mental que están al frente de las aulas. Y no es que esto esté mal, porque evidentemente la salud mental es algo que hay que ponerle muchísima atención y muchas personas sufren de ansiedad, de depresión, eh, de casos que no son, pues que los profesores no están exentos, pero precisamente hay que reconocerlo y hay que tratarlo y hay que trabajarlo porque no está bien que un ser humano que esté destruido psicológicamente esté lidiando con 35 40 estudiantes en el salón que también seguramente van a tener sus mismas problemáticas.